Garay Matos está ejerciendo la defensa del señor Víctor Estela Leiva. En todo caso, en este caso el señor Estela Leiva confirme que ha en este caso prorrogado esta defensa técnica a efectos de poder en este caso evitar cualquier tipo de nulidad, doctor. Bueno, no hay mayor nulidad, si acá el abogado se está personando. En todo caso puede retirarse usted. Becerra Soto, ¿quién es? Rocío del Pilar. ¿Quién es Becerra Soto? Rocío del Pilar, ¿quién es? Buenas tardes, soy el familiar de Víctor Hugo Estela Leiva. Ya, va usted a participar, pero no me va a hacer bulla ni va a interrumpir la bulla. No, ya, gracias, doctor. En ese sentido, estamos dedicando las partes de cuenta presentes. Vamos a pedir al señor fiscal, en ese sentido, apague su cámara, señora. No hay necesidad que me prenda la cámara usted. A pedir al señor fiscal que realice su pedido. Ya, el señor fiscal tiene este uso de la palabra. Lo escuchamos. Gracias, señor magistrado. En esta oportunidad, el Ministerio Público va a proceder a oralizar su requerimiento de acusación, que la dirige contra los ciudadanos hoy acusados, identificados como Jonathan Homero Coral Zamora, Víctor Hugo Estela Leiva y Jaime Edinson Guamán Acuña. A ver, doctor, es lo pertinente porque los colegas, los señores abogados, sus imputados han sido notificados. Es más, yo no me tomo la molestia, sino notifico al acusado en el penal y a los abogados privados que han asumido su defensa, ¿ya? Así que ellos ya tienen el requerimiento, así que tendremos de ser breves, por favor. Gracias. Lo escucho. En calidad de coautores por el delito de promoción, favorecimiento, facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas, ilícito prohibido sancionado en el artículo 296, en concordancia con el artículo 297, primer párrafo, numeral 6. El hecho que se le atribuye a los acusados es el siguiente. Como circunstancias precedentes de los acusados, se advierte que a las 9:48 del día 26 de mayo del 2024, los investigados Coral Zamora, Estela Leiva y Guamán Acuña se dirigieron al inmueble ubicado en el asentamiento humano San Juan de Mancaes, Manzana 52, lote 7, distrito de Rímac, Lima, donde la persona de Erwin Nils Pomalía Sánchez entregó su vehículo camioneta de marca Nissan color gris de placa de rodaje de 6F827 a Jaime Edinson Guamán Acuña. Una vez ellos, los investigados abordaron el vehículo, se dirigieron a esta ciudad, hospedándose en el Hotel Huacho, ubicado en el Jirón José Olaya 142 Huacho, donde permanecieron hasta el día 28 de mayo del 2024. Posteriormente, siendo las 15:30 del 27 de mayo, el investigado Estela Leiva se constituyó a la plaza de armas de esta ciudad y se reunió con un sujeto de sexo masculino, donde el investigado fue resguardado en todo momento por Guamán Acuña, realizando acciones de vigilancia cerca de dicho lugar. Al término, Estela Leiva se retira de la zona con dirección al hotel antes mencionado, siendo seguido a corta distancia por el imputado Guamán Acuña, para luego ingresar al hospedaje Estela Leiva, después Guamán Acuña y finalmente Coral Zamora. Luego de ello, el 28 de mayo del 2024, a las 10:50, los investigados antes mencionados salieron del hospedaje llevando consigo sus pertenencias, abordaron la camioneta de placa de rodaje D6F827, dirigiéndose hacia el óvalo de la laguna, la Laguna Encantada, donde se estacionaron y luego de unos minutos hace su aparición una minivan de placa de rodaje C3T058, de donde bajan una caja rectangular forrada con una cinta film, siendo recibida por Coral Zamora, quien luego aborda una mototaxi color roja y se dirige a la empresa Chalo, ubicada en prolongación Salaverry 764 de esta ciudad, siendo vigilado por la camioneta de placa D6F827 en la cual se encontraban a bordo los investigados antes mencionados. Desciende de la moto en esa circunstancia e ingresa a la empresa Chalo, donde envía la caja como encomienda. A mérito de ello, siendo las 11:00, el día 28 de mayo del 2024, el personal de inteligencia del grupo de POIS, Orión Dirandro PNP, comunica que personal policial perteneciente a la Dirandro PNP, que personas a bordo de un vehículo camioneta de color gris estarían comercializando droga en la ciudad de Huacho,
para lo cual utilizarían las empresas de transporte Chalon Cedehuacho, por lo que el representante del Ministerio Público y personal policial se constituyeron en la referida empresa a fin de corroborar dicha información y realizar la intervención correspondiente. Circunstancias concomitantes, estando a ello, siendo las 11 horas con 51 minutos del día de la fecha, 28 de mayo de 2024, el personal adscrito a la Dirandro PNP con participación del representante del Ministerio Público se constituyeron a la empresa Chalo, donde una persona de sexo masculino habría realizado envío de encomienda con destino a Pamarca, Cajamarca, entrevistándose con la persona de Jorge Armando Román Quispe, administrador de la agencia, quien brindó las facilidades al personal policial para efectuar la inspección de la encomienda, consistente en una caja de cartón color beige logotipo Quismela, forrado con cinta bien transparente, pegado un sticker de inscripción Chalo 28 de mayo de 2024, GRE 2588-3518, Fox 11, Lima, Guaura, Huacho. Destinatario Estela Leiva, Víctor Hugo. Dirección entregar, Agencia Cajamarca, Huaylo, Bambamarca, una caja E04 con código de barra. Seguidamente se procedió a aperturar la encomienda intervenida, hallando productos comestibles, panes, quesos y una caja pequeña conteniendo 3 paquetes rectangulares tipo ladrillo, acondicionada cada una de ellas con una sustancia blanquecina pulverulenta que al parecer, al ser sometido a las diligencias de identificación preliminar, utilizándose el radioactivo químico Mater, se obtuvo como resultado una coloración azul turquesa, presuntivo, indicativo positivo para alcaloide cocaína. La misma, que al ser pesada arrojó 7 kilos 700 gramos. Asimismo, durante las diligencias preliminares, el administrador de la agencia, Jorge Armando Román Quispe, hizo entrega de un ticket 2588-3518, del cual se desprende que fueron emitidos el 28 de mayo del 2024 a las 11:06 con 14 segundos, con fecha de traslado el 28 de mayo del 2024 desde el lugar origen Prolongación Salaverry Rihuacho hacia el Tupac Amaru 1105, referencia al costado del paradero de Cumbex, Huaylo, Paparca, Pampamal. Asimismo, se consigna como remitente Fiestas Vite Pedro Ángelo y como destinatario el ahora imputado Estela Leiva Víctor Hugo, el cual sería entregado en la agencia correspondiente a una caja de peso de 15 kilos, una boleta de venta electrónica B219-334299, en la cual se consigna como adquiriente a Pedro Ángelo Fiestas Vite. Y costo total, 22 soles, describiéndose que el imputado, Coral Zamora, conociendo la licitud de su contenido y con la finalidad de evadir su responsabilidad, empleó la identidad de una tercera persona a nombre de Pedro Ángelo Fiestas. Como consecuencia, personal policial y fiscal se constituyó a la altura de la variante de Pasamayo, ubicada en la Panamericana Norte, kilómetro 47.900 de Distrito de Ancón, donde intervinieron la camioneta de placa de rodaje de 6F827, encontrándose bajo la conducción de Guamán Acuña como copiloto Coral Zamora y en el asiento posterior Estela Leiva, los mismos que fueron detenidos por encontrarse implicados en el ilícito de tráfico ilícito de drogas. Circunstancias posteriores, durante las diligencias preliminares también se efectuó el registro del vehículo de placa de rodaje de 6F827, hallándose en la zona de la Guantera un DNI 78465214 a nombre de Pedro Ángelo Fiestas Vite, el mismo que fue consignado como remitente en la encomienda ya acondicionada con 7 kilos 700 gramos de alcaloide de cocaína. Además, se efectuó reconocimiento en rueda de imputado por parte del testigo Andrea Antonella Moreno Mendieta, quien reconoció a Jonathan Coral Zamora como la persona que se depositó en la encomienda en la empresa Chalon el día 28 de mayo de 2024. Asimismo, se realizó reconocimiento en rueda de imputado por parte del testigo Edwin Nix Pomalía Sánchez, quien reconoció a Guamán Acuña como la persona quien le entregó la llave de la camioneta el 26 de mayo y a Víctor Hugo Estela Leiva como la persona que lo acompañó a Coral Zamora y al conductor Guamán Acuña a recoger el vehículo en mención. Aunado a ello, se recabó el examen preliminar químico de droga, en el cual se concluye que los 3 paquetes rectangulares tipo ladrillo, que en su interior contenían sustancia sólida compacta de color cristalino, sometidos a análisis correspondiente,
arroja clorhidrato de cocaína presentando un peso neto equivalente a 7 kilos 75 gramos, resultados elaborados con el informe pericial de forense de droga número 0006591-2024 de fecha 6 de junio del 2024, emitido por la Dirección de Criminalística. A razón de los hechos antes mencionados, señor magistrado, tenemos pues de que los hechos el Ministerio Público, conforme a sus legales atribuciones, los subsume en el ilícito previsto y sancionado en el artículo 296, con la agravante prevista y sancionada en el artículo 297, primer párrafo, numeral 6 del Código Sustantivo, atribuyéndole el grado de participación de los señores antes mencionados en la calidad de coautores, siendo pues de que el Ministerio Público, teniendo en consideración el sistema escalonado, está postulando se imponga a cada uno de los acusados 16 años, 5 meses, 4 días de pena privativa de la libertad con el carácter de efectivo. Asimismo, respecto de la sanción de días multa, para el acusado Coral Zamora está requiriéndose le imponga 6.050 soles, equivalente a 242 días multa. A Víctor Hugo Estela Leiva, 3.025 soles, equivalente a 242 días multa. Al acusado Guamán Acuña, 242 días multa, equivalente a 19.158.33 soles. Montos que varían teniendo en consideración los montos que han consignado en sus declaraciones como ingreso mensual. Respecto de la reparación civil que se postula, es la suma de 30.000 soles, debiendo abonar a razón de 10.000 soles para cada uno de los acusados. En relación a los medios de prueba, señor magistrado, ofrecemos la declaración de Andrea Antonella Moreno Mendieta. Esta es la persona que trabaja en la empresa Chalo y que fue la persona que recibió la encomienda y que tuvo contacto directo con uno de los acusados. En este caso, con Jonathan Coral Zamora. También se está ofreciendo como medio de prueba la declaración de Jorge Armando Román Quispe, la declaración de Brian Trigoso Orihuela, de Robert Cutipa Alfaro, de Edwin Mil Omalía Sánchez y del efectivo policial Luis Oblitas Paz. Los extremos para los cuales se está ofreciendo cada uno de los medios de prueba antes mencionados se encuentran detallados de manera expresa en el requerimiento escrito, lo cual lo reproducimos en este acto de audiencia. Como medios de prueba de carácter documentales se ofrece el acta de intervención policial, el acta de inspección de encomienda e identificación preliminar de drogas, pesaje, comiso, dotación de documentos y lacrado, un rótulo de indicios, evidencias y elementos recogidos en cadena de custodia, formato 6-7, el acta de registro personal de incautación de teléfono celular, de dinero, documentos y lacrado, el acta de registro personal de incautación de teléfono celular, documentos y lacrado, de fecha 28 de mayo de 2024, el acta de registro personal de incautación de teléfono celular, chip, el lacrado y documentos realizado al detenido Jonathan Homero Coral Zamora, el acta de registro vehicular, incautación de documentos, chip, vehículo y lacrado, respecto realizado en el peaje de Ancón, ubicado en la carretera Panamericana Norte, kilo 47-900, Ancón, Lima, los rótulos de indicios, evidencias de elementos recogidos en cadena de custodia, el acta de apertura, lacrado, lectura y extracción de contenido de teléfono celular, respecto del celular número 907-916-690, encontrado en poder de Víctor Hugo Estela Leiva.
El acta de lacrado, lectura de teléfonos celulares, lacrado respecto del número de abonado 952-448-144, encontrado en poder de Jaime Edinson Guamán Acuña. El acta de lacrado, lectura y lacrado de teléfono celular respecto del número de abonado 964-224-431 y del número 952-6067-038. Estos al registro que se le encontró al investigado, hoy acusado, Jonathan Homero Coral Zamora. El acta de reconocimiento y personalidad del imputado de fecha 6 de junio de 2024, el acta de reconocimiento en prueba de fecha 6 de junio también de 2024, el acta de reconocimiento en prueba del imputado de fecha 6 de julio del 2024, el acta de visualización del lacrado y USB de fecha 6 de junio del 2024, proporcionado por el testigo Edwin Nils María Sánchez respecto a las cámaras de seguridad de su inmueble ubicado en Amancaes, manzana 52, lote 7, Rima. El acta de apertura, visualización y lacrado del DVD proporcionado por Chalon Empresarial SAC de fecha 6 de junio del 2024, que contiene un archivo de video de recepción de mercadería con una duración de 3 minutos 59 segundos 29. El acta de lectura de teléfonos celulares WinGene GPS del equipo móvil Samsung, proporcionado por el testigo Comalía Sánchez, rótulos de indicio, evidencia y elementos recogidos en cadena de custodia, formato 6-7, el registro del sistema de cobro de Norvial de peaje, que cubre la ruta Ancón-Huacho, remitido a través de la carta de fecha 13 de enero de 2025 por el gerente general Jorge Montoya de la empresa Norvial. El examen preliminar químico de drogas número 6591-2024, el informe pericial forense de drogas número 6591-2024, el reporte de consulta de personas del Sistema Nacional de Denuncias de Investigación Criminal efectuado a Pedro Ángelo Fiestas Vite, el escrito de fecha 4 de junio de 2024 bajo la mía descarga de oficio número 5459 de 2024 dirando presentado por Carmen Esperanza Maldonado Yachachín en representación de Chalón Empresarial. La búsqueda del servicio de línea emitido con fecha 30 de mayo del 2024 por la Superintendencia Nacional de Migraciones respecto de la información de pasaporte número 1235-75-268, la carta sin número de fecha 6 de julio del 2024, emitido por el gerente de Western Unión, Perusa, mediante la cual adjunta operaciones y transferencias de dinero. La carta sin número de fecha 15 de enero del 2025, remitido por la encargada del hospedaje Huacho, María Liliana Mendoza Jiménez. La carta CMP GOP R12 255821, remitido por el asesor legal interno de Caja Piura respecto a la formación financiera del imputado Víctor Hugo Estela Leiva. La boleta informativa respecto del vehículo de placa de rodaje de 6F 827, el auto de confirmatoria de incautación emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria a través de la resolución número 1 de fecha 11 de julio del 2025. El certificado de antecedentes penales de los tres acusados, Guamán Acuña, Estela Leiva y Coral Zamora, en la cual se verifica que ninguno de los antes mencionados registra antecedentes penales. Señor magistrado, la fecha de vencimiento de la prisión preventiva de los acusados es el 26 de enero del 2026, peticionando que subsista la medida de coerción que sea decretado oportunamente. Es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Perdón. Bien, muchísimas gracias, doctor. Le vamos a correr traslado primero al señor abogado Garay Matos. ¿Sí? Doctor Matos. Doctor Garay, tiene usted la palabra. Chao. Estoy corriendo traslado. Señor magistrado, con su venia. Señor magistrado, hemos escuchado pues detalladamente al señor representante del Ministerio Público respecto a la imputación que le hace pues respecto a mis patrocinados, el señor Víctor Hugo Estela Leiva y el señor Jonathan Homero Coral Zamora. Y simplemente, señor juez, el representante del Ministerio Público respecto al grado de participación de los acusados
señala pues que ellos tienen la condición de coautores. Pero de una simple lectura de esta acusación fiscal, señor magistrado, vemos que el señor representante del Ministerio Público pues no describe cuál fue el aporte esencial respecto de cada estos coautores, el cual él señala, sobre el dominio funcional del hecho. No nos dice nada, simplemente nos ha relatado los actos, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, pero no nos hace un desarrollo en qué consiste precisamente esta participación de actores respecto a mi patrocinado. Y como repito, en el punto 6 del requerimiento acusatorio solo se consigna que su participación es de coautores y no se dice nada más, señor magistrado. Hay que tener en cuenta pues que conforme lo relató la casación 566-2020 Loreto, se establece que la coautoría requiere que el imputado tenga la posibilidad de interrumpir o continuar la ejecución del delito, descartándose como coautores a quienes que realizan actos secundarios o prescindibles, señor magistrado. Y respecto a este punto, también la Corte Suprema de la Casación, 566-2020, ha señalado pues cuáles son los comportamientos no esenciales que no constituyen, en este caso, la condición de coautores o autores. Y en el caso específico del señor Coral Zamora, se establece pues que puntualmente la Corte Suprema ya ha establecido que el hecho de transportar droga o el mero acto de transportar droga de manos del vendedor al comprador no constituye una condición o una participación de coautoría, sino de un simple partícipe, señor magistrado. Y respecto a este punto, pues el señor representante del Ministerio Público no nos ha dicho nada, señor magistrado, lo cual resulta pues de vital importancia. Seguidamente, hemos escuchado que nos dice que se aplica el tipo penal base y la agravante pues del 297 del numeral 6. Pero simplemente, señor magistrado, nos dice pues que son 3 personas, pero tampoco nos dice cuál es la autoría funcional respecto de cada uno. Ellos, si tenemos en cuenta, señor magistrado, conforme también ya lo estableció la Corte Suprema, el hecho que sean 3 personas, o decir, hay 3 personas, no avala pues el tema de la agravante de este tipo de delito, señor magistrado, toda vez que se tiene que establecer este punto. Entonces, el hecho que sean 3 personas no condiciona pues que sea ya, se enmarque dentro de esta agravante del 297, señor magistrado, toda vez que el Ministerio Público debe aclararlo. ¿Por qué? ¿Por qué resulta de vital importancia, señor magistrado? Porque esta aclaración o precisión que nos debe hacer el señor representante del Ministerio Público nos va a demostrar cuál es el tipo penal aplicable, si estamos en el tipo base o estamos en el tipo base más agravante de 297. No nos ha dicho... Ok. Sí, doctor, ya le escuché. ¿Algo más va a pedir sobre la observación? Seguidamente, señor magistrado, de la lectura de las imputaciones que se hace a mi patrocinado Coral Zamora y al señor Estela Leiva, de este simple relato, señor magistrado, estamos viendo pues que el Ministerio Público está criminalizando los actos preparatorios. Y es precisamente sobre eso que queremos que también que nos aclare, toda vez que la criminalización de actos preparatorios, señor magistrado, corresponden al tema de conspiración y no de tráfico ilícito de drogas propiamente dicho, señor magistrado. Y respecto a este punto, pues el que el Ministerio Público debe aclararnos si está imputando una coautoría anticipada o tráfico ilícito de drogas, señor magistrado. Seguidamente, tampoco nos ha dicho, en el requerimiento acusatorio, existe una inexistencia, señor magistrado, de favorecimiento y afectación a terceros. No nos dice nada, simplemente nos dice que se atribuye que la droga fue enviada vía encomienda por y para uno de los acusados, el señor Víctor Hugo Leiva, Estela Leiva, perdón, sin que se precise, señor magistrado, cómo ese acto produjo una afectación real a terceros o al bien jurídico, salud pública en el momento de la intervención. No nos dice nada. Y respecto a ese punto, el Ministerio Público pues debe explicar de qué manera, en ese contexto fáctico, se configura pues el favorecimiento al tráfico ilícito y cómo se había materializado pues la afectación al bien jurídico. No nos dice nada, señor magistrado. Y el señor representante del Ministerio Público, señor magistrado, no ha hecho referencia alguna a ningún elemento de convicción. No lo ha hecho, de frente se ha pasado a los medios de prueba, pero no ha hecho referencia alguna a ningún elemento de convicción pues que sustente este requerimiento acusatorio, señor magistrado, sino simplemente en el punto 5 del requerimiento acusatorio
que hace una lista de 77 elementos de convicción, señor magistrado, pero no se identifica cuáles acreditan la existencia del hecho punible y tampoco señala cuáles vinculan específicamente a mis patrocinados como coautores del delito pues, de tráfico ilícito de drogas. Este control judicial, pues, señor magistrado, exige pues, que los elementos de convicción se individualicen y vinculen a cada imputado. No lo ha hecho el señor representante del Ministerio Público, señor magistrado. Y bajo este contexto, solicitamos pues, que se disponga la devolución de requerimiento acusatorio para que el señor representante del Ministerio Público haga estas precisiones y o aclaraciones, señor juez. Muchas gracias. Bien. ¿Algo más va usted a solicitar? Le estoy corriendo traslado de todo el requerimiento acusatorio. ¿Algo más va a pedir? ¿Doctor? Respecto al requerimiento acusatorio, estamos pidiendo sobreseimiento también, señor magistrado, vamos a hacer la instancia que corresponde. Señor. 5 minutos, ¿ya? Todo lo que tenga que decir. Ahorita se va a resolver eso. Lo escucho, señor abogado. ¿Se va a pedir algo más o no va a pedir nada más? Doctor. ¿En esta etapa se va a pedir el sobreseimiento, señor magistrado? Sí, le estoy corriendo el traslado de la acusación. ¿Va a pedir el sobreseimiento? Lo escucho. Ya. Señor juez, respetuosamente pues solicitamos el sobreseimiento respecto a mi patrocinado, precisamente, señor magistrado, porque conforme ha imputado el señor representante del Ministerio Público, establece la condición de coautor del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de favorecimiento previsto en el primer párrafo del 296, en concordancia pues con el numeral 6 del 297. Sin embargo, señor magistrado, del propio relato fiscal, en el punto 6 de la imputación, pide que los imputados acordaron proveerse de droga para posteriormente iniciar actos de comercialización y que mi defendido realizaron pues el recojo y envío de un paquete a nombre de uno de los propios imputados mediante encomienda. Este relato, señor magistrado, evidencia que al momento de la intervención no se había iniciado ejecución de actos típicos de tráfico ilícito consumado de favorecimiento al consumo ilegal de drogas, sino actos preparatorios criminalizados, señor magistrado, bajo la figura de conspiración regulada en el último párrafo del artículo 296 del Código Penal. Señor magistrado, ya se establece, y entiendo que usted y sabe cuál es la diferencia entre una conspiración y tráfico consumado, pero sin embargo, respecto al requerimiento y solicitamiento, encontramos que existe una ausencia de tipicidad en el tipo penal imputado. ¿Por qué? Porque para configurarse el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, señor magistrado, debe ocurrir un objeto material, que es la droga ilícita, una conducta típica, que es el favorecimiento, y el destinatario o proyección hacia terceros consumidores. En el caso concreto, señor magistrado, la droga no fue puesta en circulación hacia terceros, sino remitida por y para uno de los acusados, el señor Estela Leiva. No se acreditan actos de favorecimiento. El hecho, en su configuración más grave, solo encajaría en la conspiración. Señor magistrado, existe pues la prohibición de la responsabilidad objetiva, conforme lo ha señalado el Acuerdo Plenario número 3, 2005, el ACJ 116, en donde establece que la mera concurrencia de varias personas no configura automáticamente coautoría ni la agravante de pluralidad de agentes, se requiere dominio funcional del hecho, lo cual no ha señalado el señor representante del Ministerio Público. Y señor magistrado, haciendo un cuadro comparativo de la tipicidad, tenemos, en el caso del tráfico consumado, se establece el favorecimiento. Los hechos descritos por el señor fiscal dice envío por encomienda dirigido a uno de los imputados. ¿Existe coincidencia respecto al tipo penal? No, señor magistrado. El tráfico consumado establece que haya una proyección hacia el tercero. El hecho descrito por el señor fiscal no acredita nada, no existe ninguna coincidencia con este tipo penal. Seguidamente, el acto típico ejecutado establece un requerimiento para el tipo penal de tráfico ilícito. En el presente caso, el hecho descrito por el señor fiscal solo dice acuerdo previo y desplazamiento con droga. No existe coincidencia respecto al tipo penal. Y por último, el tipo penal establece el tráfico ilícito de drogas en el tipo base, afectación al bien jurídico en fase ejecutiva. El hecho descrito por el fiscal no existe, señor magistrado, por lo pues que no existe pues la debida tipicidad del tipo que imputa, sino muy por el contrario. Es atípica la situación, razón por la cual pues la defensa técnica, el señor Coral Zamora y el señor Estela Leiva, solicita pues que
se da de fundada el sobreseimiento y se disponga el archivo del presente caso. Eso sería todo. ¿El sobreseimiento en cuál de los presupuestos? Porque eso no lo he escuchado. 344, ¿qué numeral? Señor abogado. Me he dicho usted el sobreseimiento, pero no me ha dicho la base legal. ¿Cuál de las? El hecho objeto de la causa no se realizó, no, su audio está apagado, señor, no le escucho nada. El hecho objeto de la causa no se realizó. Literal B del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal establece que procede el sobreseimiento cuando el hecho imputado no es típico, señor magistrado. Muy bien. ¿Algo más va usted a pedir en el hipotético caso que no prospere su pedido o eso es todo ya? Eso es todo, señor magistrado. Muy bien, gracias doctor, le agradezco, le corremos traslado al otro abogado que se encuentra presente. ¿Sí? Señor, tiene el uso de la palabra, le escuchamos al abogado. ¿Ha absuelto usted la acusación, doctor? Sí, doctor, he hecho observaciones al control formal, de carácter formal. Ya. Muchas gracias de nuevo, señor magistrado. Nosotros hemos formulado como defensa técnica del señor Jaime Edison Guamán Acuña dentro de los 10 días hábiles. Las observaciones son muy precisas y concretas, señor magistrado, que están subsumidas dentro del principio de la imputación necesaria, ¿no? Que está subsumida también en el artículo 349, inciso 1, literal B, del Código Procesal Penal. En concreto, cuando se establece que los requisitos de validez de la acusación fiscal deben contener la relación clara y precisa del hecho atribuido al imputado. Señor magistrado, me voy a centrar en dos puntos. En primer lugar, es lo que significa la previsión legal de la relación precisa del hecho atribuido, y en segundo lugar, que la acusación contra mi patrocinado, el señor Jaime Edison Guamán Acuña, no cumple pues con las exigencias previstas en el artículo ya mencionado. Acá también voy a citar a la jurisprudencia. Directamente debo manifestar que la Corte Suprema se ha pronunciado, señor magistrado, ampliamente acerca del principio de la imputación necesaria y las exigencias que debe contener toda imputación, toda acusación fiscal, ¿no? Voy a partir desde el acuerdo plenario número 6 del año 2009, también se ha repetido en el acuerdo plenario número 2 del año 2012, también debo mencionar el recurso de nulidad 956 del año 2011 y también en el año 2015 el cuaderno de extradición activa. Son 4 decisiones las que traigo a colación. Señor magistrado, acá se puede vislumbrar que la Corte Suprema ha previsto pues que el imputado tiene la manifestación del derecho a la defensa procesal. Explícitamente me voy a referir al acuerdo plenario 6 del año 2009. En el fundamento jurídico número 7, la Corte Suprema ha señalado que la acusación debe precisar el modo de forma concreta y claro los hechos atribuidos al imputado. También se exige, acá debemos ver que es de carácter imperativo y no facultativo. La acusación debe ser clara y precisa, y también a esto se debe sumar que la relación debe ser circunstanciada, temporal y espacial de las acciones u omisiones culposas o dolosas por parte del imputado. Porque estas son las que se van a ventilar en el juicio oral, señor magistrado. Posteriormente, preciso también que en el acuerdo plenario número 2 del año 2012, en el fundamento jurídico número 10 dice, la Corte Suprema complementa al anterior, dice que debe existir un mínimo, en la imputación se debe ver un mínimo nivel de detalle, en lo que hace referencia que debe existir un suceso, una correlación fáctica del suceso histórico, de las incidencias por parte de mi patrocinado en relación al delito. ¿Cómo ha participado? ¿Cuál ha sido el inicio y el fin y la culminación del delito? Señor magistrado, también en el recurso de nulidad, el 956 del año 2012, concretamente nos referimos a la página 17 de este precedente vinculante, en donde la Corte Suprema ha establecido pues nuevamente la obligación que tiene la Fiscalía, que tiene el Ministerio Público, que la imputación
o la presentación de cargos sea puntual y también que sea de forma exhaustiva, ¿no? Y no simplemente que se limite a enunciar los hechos en relación a la norma penal, sino que debe guardar una relación y con el correlato fáctico de los hechos, señor magistrado. Y cuando existe una pluralidad de imputados, como es en el caso, se debe diferenciar uno de los demás encausados. Ahora concluyo también, señor magistrado, con el cuaderno de extradición activa del año 2015. La Corte Suprema también ha dicho, al momento de imputar un hecho punible a cualquier ciudadano, se tiene que establecer el inicio y la culminación del hecho delictivo. Y la Fiscalía no lo ha hecho, señor magistrado. Le voy a demostrar más adelante. Entonces, señor juez, en conclusión, la Corte, en relación que el principio de imputación necesaria se encuentra plasmado pues, en el artículo 349 del Código Procesal, inciso 1, literal B, que exista una relación clara y precisa del hecho atribuido, no es otra cosa que, de nuevo lo digo, que es el principio de la imputación necesaria y suficiente, que primero debe determinar cuándo inicia el delito y cuándo termina. Ya me está repitiendo lo mismo. No, sí, doctor, voy a ir al punto en concreto. Se tiene que diferenciar, señor magistrado, y no lo ha hecho la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía, voy a tratar de apresurarme. La Fiscalía en la página 8 de su requerimiento del control de acusación, específicamente en el fundamento 4.3, dice que mi cliente ha custodiado la remesa de droga y ha resguardado al coimputado Víctor Hugo Estela Leiva, perdón. La pregunta sería, ¿de qué forma custodiado? ¿De qué forma custodiado? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué la Fiscalía tendría que haber precisado, señor magistrado? La Fiscalía simplemente dice ha custodiado y ha resguardado. Porque el tipo penal que se le atribuye a mi patrocinado es que es coautor del delito. Sin embargo, se debe precisar que la coautoría tiene 3 elementos esenciales: el aporte esencial, el plan común y la forma de cómo que formó parte en la fase de ejecución del delito. Y no lo ha detallado, señor magistrado. No ha detallado de qué forma mi cliente ha participado en la comisión del delito, señor magistrado. En referente a la custodia, es el referente que dice donde contenía la caja de droga, en donde se envió hasta la empresa Shalom. Aquí, señor juez, no solamente se trata de leer los hechos de la materia, sino que se debe detallar de qué forma ha custodiado, cómo ha custodiado, en qué momento ha custodiado, y la Fiscalía no ha precisado. Ahora, para ahorrarnos un poco de tiempo, también en el acta de deslacrado del año 2024, de fecha 31 de mayo, deslacrado de teléfonos, dice en la página 17 del requerimiento de acusación fiscal que supuestamente mi patrocinado tuvo una comunicación con el coimputado Víctor Hugo Estela Leiva, que le dice nosotros salimos del punto por seguridad. Pero la Fiscalía nada más dice eso. ¿Con qué otro elemento de convicción lo complementa? Lo cual no precisa cómo y de qué forma ha incidido en la culminación del delito. Señor magistrado, la casación 814 del año 2015, en su fundamento 5, dice que debe existir un relato histórico. Es decir, que debe existir una narración detallada, y no lo hay, señor magistrado. Perdón. Posteriormente, también uno de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía es la declaración del 21 de abril del presente año del señor Víctor Hugo Estela Leiva. Pero antes de centrarme en ello, debo hacer referencia a que la Fiscalía solicita una pena de 16 años y 3 meses aproximadamente, cuando no ha hecho una imputación concreta, porque el recurso de nulidad 956 del año 2011 dice que debe existir un correlato fáctico y diferenciado de cada uno de los encausados, y no lo hay, señor magistrado. En conclusión, solicito pues que el requerimiento, al no contener un requisito fáctico, solicito pues que se devuelva
a la Fiscalía para que pueda subsanar dentro del plazo correspondiente, señor magistrado. ¿Algo más va a pedir o eso es todo lo que... No, señor magistrado, también voy a plantear el sobreseimiento. Bien, le voy a dar 5 minutos nada más, ya, porque entiendo que va a ser sobre lo que hemos hecho, señor magistrado. Lo escucho, señor. Señor magistrado, nosotros comparecemos para solicitar el sobreseimiento conforme a lo previsto en el artículo 344 del Código Procesal Penal, por los supuestos previstos en los literales A y D. Bueno, acá dice que el hecho no se realizó o en su defecto no existen elementos de convicción suficiente que justifiquen el enjuiciamiento fundado en contra de mi patrocinado, el señor Jaime Guamán Acuña. Ahora bien, en dicho fundamento normativo y además también en jurisprudencial, en el acuerdo 062 del año 2009, quien ha señalado que el juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el control sustancial y por lo tanto debe verificarse la existencia de un hecho típico y jurídicamente relevante. Debe existir una vinculación personal con el imputado y la vigencia de la acción penal y la suficiencia de los elementos de convicción que permitan su eventual corroboración en juicio. Señor magistrado, en esta etapa el control no requiere de ningún medio de prueba, pero sí una causa probable y razonable. Señor magistrado, en el caso concreto no existen esos presupuestos de exigibilidad, donde se le atribuye a mi patrocinado ser coautor del delito de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada. Simple y llanamente esos elementos presentados por la Fiscalía son insuficientes. Podría enumerar alguno de ellos, citando nuevamente al acta de lectura del año 2024, del 31 de mayo, el acta de teléfonos, en la página 17, donde existe una supuesta conversación vía el aplicativo de WhatsApp, donde mi patrocinado se comunica con el coimputado Víctor Hugo Estela Leiva, donde le dice mi patrocinado al otro imputado: nosotros salimos del punto por seguridad. La Fiscalía hace una presunción vaga y genérica que dicha conversación, ya que no detallan los antecedentes ni el después en relación al delito. Es decir, no hay medios de prueba que comprueben lo que señala la conversación. Para ello, cito la casación 247 del año 2018 de Ancash, señala que para la materialización de la sospecha suficiente debe existir los siguientes requisitos. Se debe precisar y determinar de forma específica y concreción los hechos atribuidos. En este caso no existe, señor magistrado, debe existir una relación fáctica y comprensible, una indicación de las conductas atribuidas, y en el caso no existe. Además, la defensa técnica ha creído conveniente señalar que el elemento de convicción relacionado con la declaración del coimputado Víctor Hugo Estela Leiva, de folios 1142, 1145, páginas 620 y 623 del requerimiento acusatorio, dice quien señala que mi patrocinado no tiene ninguna vinculación, señala el señor Víctor, con el delito, señalando también la inocencia de mi cliente. Asimismo, también el señor Edwin Niel Pomplia Sánchez, en su declaración, dice que mi patrocinado netamente se dedicó a la conducción del vehículo. Así puedo enumerar más elementos de convicción que no relacionan a mi patrocinado con el hecho punible. ¿Por qué? Porque mi patrocinado, por ejemplo, los elementos de convicción no guardan relación con la pertinencia, que es un principio elemental para poder pasar al juicio oral. En lo primero, ninguno de los elementos de convicción señalados guarda relación con el objeto del litigio, señor magistrado. Es decir, que el envío de la caja de la empresa Shalom demuestra que las declaraciones muestran que mi patrocinado nunca envió y nunca custodió y resguardó, como lo señala la Fiscalía. Y tampoco guarda relación con el principio de utilidad, porque la utilidad... Un minuto más, doctor, se pasó el tiempo que le di. Un minuto más. Gracias, doctor. Porque el principio de utilidad se produce cuando se establece que un hecho no ha sido probado o cuando se refuerza un hecho ya probado. Sin embargo, cuando se puede ver en los elementos de convicción, no establecen ni refuerzan un hecho. En este caso, no refuerzan nada, señor magistrado. Ahora bien,
No basta con la mera concurrencia de meros indicios procedimentales. Por lo tanto, yo solicito que se declare el sobreseimiento y el archivo definitivo del presente proceso en contra de mi patrocinado. Muchas gracias. Bien, había olvidado la llamada de la Procuraduría Pública, doctor, está constituida en acto civil. ¿Vas a comentar algo más en cuanto a la declaración? A ver, por favor. Señor magistrado, esta Procuraduría en acto civil solicita una reparación de 60.000 soles que deberán cancelar los acusados a favor del Estado peruano en la sección que se ha visto generado de bienes jurídicos, salud pública, considerando los daños extrapatrimoniales, considerando que las ilícitas incautadas por los acusados generan y perjudican el proyecto de vida del mismo señor adquirir este tipo de ilícitas específicamente en potenciales consumidores. Asimismo, se ve reflejado los daños patrimoniales, considerando que el Estado no se encuentra en tráfico de drogas conforme a lo normado y artículo 8 de la Constitución Política del Perú, por lo cual, respecto a estos daños patrimoniales, el Estado ha sido afectado económicamente, considerando los gastos de las diversas diligencias, pericias que han realizado en este proceso. Por lo cual, señor magistrado, es que atendiendo la magnitud del hecho delictivo, a la necesidad de la droga incautada y el número de agentes intervinientes, es que esta Procuraduría solicita a su judicatura una reparación de 60.000 soles, considerando que por daño patrimonial la petición es de 20.000 soles y por daño extrapatrimonial la suma es de 40.000 soles, por lo cual en amparo del artículo 93 del Código Penal nos ratificamos en nuestro pedido de reparación civil en suma de 60.000 soles que deberán cancelar los hoy acusados de forma solidaria a favor del Estado peruano. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Señor fiscal, ¿va a hacer usted alguna réplica o se va a reafirmar en sus fundamentos? Señor magistrado, nos reafirmamos en todas las alegaciones que ya se encuentran oralizadas y que obran en el requerimiento escrito y que se acorde traslado a los abogados defensores respecto de cada uno de los hechos en materia de imputación a favor de cada uno en contra de cada uno de los acusados. Están, como lo ha detallado el último abogado, en el punto 4 del requerimiento. Bien, muy bien, no es dúplica el señor fiscal, no vamos a correr traslado dúplica, entonces vamos a emitir la resolución grupal del presente caso, ¿ok? Perdón. Resolución número 7, ¿ya? Resolución número 7, hoy estamos 26 de agosto del año 2025, visto que hoy día ¿ya? Dos puntos aparte, primero uno, antecedentes, 1.1, identificación de los investigados. Cada uno de los investigados está plenamente identificado, voy a señalar su nombre: Jonathan Homero Coral Zamora, Víctor Hugo Estela Leiva, Jaime Edinson Guamán Acuña. ¿Ya? El número que sigue, 1.2, hechos en materia de imputación y o atribución. Conforme la manifestación del representante del Ministerio Público, ya que ha detallado en las páginas 7 y 8 siguientes la imputación de cada uno de los acusados, se tiene pues que el día, a las 9:48, el día 26 de mayo del 2024, Jonathan, Víctor y Jaime se habían dirigido al inmueble ubicado en el asentamiento humano San Juan de Amancaes, en el distrito del Rima, donde la persona de Erwin Nils Omalia Sánchez entregó su vehículo camioneta marca Nissan a Jaime Edinson Guamán Acuña. Una vez que los investigadores abordaron el vehículo, se habían dirigido a la ciudad de Huacho, hospedándose en el Hotel Huachos, ¿no? Posteriormente, el día 27 de mayo, personal investigado, Víctor Hugo Estela, se había constituido a la plaza de armas, se reunió con un sujeto de sexo masculino, en todo momento custodiado por Jaime Edinson Guamán Acuña. Realizado acciones de vigilancia cerca de dicho lugar. Víctor Hugo Estela Leiva se retira de la zona de dirección al hotel, siendo seguido a distancia por otro imputado, Jaime Guamán Acuña, para luego ingresar al hospedaje Víctor Hugo, después Jaime y finalmente Jonathan. El día 28 de mayo de 2024, los investigados salieron del referido hospedaje con sus pertenencias abordando una camioneta alquilada, se fueron hacia Lóbalo, la dirección a la Laguna Encajada, donde se estacionaron con el vehículo conducido también pues, por el ahora acusado Jaime Guamán Acuña, siendo que habían bajado, descendió de dicho vehículo, siendo recibido por Jonathan Coral, quien aborda una mototaxi, baja un paquete
Los investigados Víctor y Jaime, al llegar Jonathan Homero, desciende la mototaxi e ingresa a una empresa de Chalón, donde habían dejado pues un paquete. El día 28, personal adscrito a la Dirandro de drogas se constituye a la instalación de la misma, revisa las encomiendas, empiezan a ver el destinatario de la Leiva Víctor Hugo, por entregar en Cajamarca, siendo el que había enviado estos enseres, fiestas de Pedro Ángelo, pero que en realidad se trataría de la persona del diputado Jonathan Homero Cabral Zamora. Posteriormente a ello, se pudo pues advertir que lo que se enviaba era más de 7 kilos de cocaína, ¿no? Se hizo un operativo, se intervino esta persona por la variante de Pasamayo, conducía el vehículo Jaime Edison Guamán, como copiloto iba Jonathan Homero y posterior iba Víctor Huestera, quien aparentemente recibiría la ilegal mercancía. Fueron intervenidos, se procedieron pues al reviso del pesaje de la droga, se estableció pues, que se trataría de clorhidrato de cocaína con más de 7 kilos, 75 kilogramos de droga, de acuerdo al informe pericial forense de droga, ¿ya? Esos son los hechos, ¿no? El número que sigue, la imputación ha quedado establecida, como ya lo hemos manifestado en la página 7 y página 8 y siguientes, 8 y 9 del requerimiento fiscal, que no lo vamos a estar repitiendo de verdad. Detención punitiva, el Ministerio Público ha tenido como evidente en estos hechos, en los delitos pues, contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, tráfico, promoción, prohibiendo al consumo ilegal de drogas, primer párrafo del artículo 296, concordado con el numeral 6, primer párrafo del artículo 297, ¿no? En agravio del Estado, en su calidad de coautores, ¿no? Pretensión, el número que sigue, pretensión punitiva, el señor fiscal ha solicitado pues, que se le ponga a los ahora acusados, conforme debe ser el requerimiento, 16 años, 5 meses y 4 días de pena privativa de la libertad contra los ahora acusados y una inhabilitación, 242 días multa para Jonathan, igual manera para Víctor Hugo y igual manera para Jaime, de acuerdo al porcentaje que estos habían declarado que percibían la petición de la defensa. El señor abogado de Jonathan y de Víctor Hugo ha solicitado, observa la acusación, asimismo también hace el tipo penal, hace la observación y solicita el sobreseimiento de la causa. Por su parte, el señor abogado de Jaime Guamán Acuña, igual manera también hace una observación formal, objeta la pena y solicita pues el sobreseimiento de la causa. Antes de ello, pretensión del Estado, el Estado también solicita, constituido en actor civil, en el cuaderno 57 del expediente, ha indicado pues que solicitaría un pago de una reparación civil solidaria en la suma de 60.000 nuevos soles. Dos fundamentos, 2.1, objeto de violencia preliminar. Es objeto de violencia preliminar de control de fiscal, sus alimentos, debe verificar que está no con el responsable de establecimiento, en aplicación contrario o censo de establecido en el 244 numeral 2 del Código Penal. Asimismo, se debe de verificar que los medios de prueba resultados por las partes sean útiles, pertinentes y conducentes, conforme a la prueba del Código 342 numeral 5 literal B del Código ya acotado. 2.2, análisis al pedido. En cuanto al pedido del primer abogado que ha hecho una observación, aunque bueno, vamos a resolver la observación formal en ambos sentidos, ¿ya? Hace la observación formal, lo denuncian los dos abogados. El primer letrado manifiesta pues que observa la actuación, indicado que no estamos ante el tipo penal por el cual el Ministerio Público ha manifestado, que argumenta, señala pues que no hay una autoridad funcional de cada uno de los imputados, hay una inexistencia de afectación a un tercero, que el relato es un relato pues que no es minucioso, no es detallado, que no se han establecido los elementos de convicción y que en todo caso estaríamos ante otro tipo penal. Asimismo, el abogado de Jaime Guamán Acuña también hace una observación indicando que no se ha detallado una imputación clara, necesaria, que también no se podía establecer el tipo penal, que no estaríamos ante una situación de tal naturaleza, entre otros elementos y argumentos más. El número que sigue, otra parte. Al análisis en base a lo referido por los señores abogados, hay que considerar y tener en cuenta que el artículo 349 del Código Procesal Penal es claro establecer las situaciones cuando y cómo estamos ante una observación formal de la acusación. La acusación formal no es tanto pues para que se pueda determinar algunas situaciones como aparentemente los señores abogados estarían manifestando, ya que básicamente la acusación se sirve, puesto que debe ser una relación clara y precisa que se le puede atribuir a los imputados. Considero yo que las circunstancias, ¿no?,